Era martes por la mañana y el cielo sobre la ciudad de San Martín se teñía de gris. Las nubes densas y bajas parecían colgar sobre los techos como presagio de algo que estaba por romperse. La escuela Andec 184, rodeada de paredes pintadas con murales desteñidos y árboles pelados por el invierno, recibía poco a poco a los chicos. Algunos llegaban de la mano de sus padres, otros solos con la mochila, arrastrando y la mirada todavía dormida. En el aula de 4º grado, la maestra Julia acomodaba los libros de lectura sobre el escritorio. Tenía 45 años, cabello rizado, atado en una trenza y gafas que siempre se le resbalaban por la nariz. Llevaba más de 20 años enseñando, y si había aprendido algo en todo ese tiempo era a leer lo que no se decía. Las miradas que no se cruzaban, las sonrisas que se forzaban, los cuerpos que se encogían. Cuando sonó el timbre del primer recreo, los chicos salieron al patio corriendo, gritando, riendo. Julia los observó por la ventana, como lo hacía cada día, asegurándose de que todos estuvieran bien. Y entonces notó algo. O mejor dicho, notó a alguien. Sentada sola en el rincón más alejado del patio estaba Zoe. Tenía 10 años, era menuda, de pelo oscuro y ojos que parecían demasiado grandes para su cara. Siempre había sido callada, pero últimamente algo en su forma de moverse, de mirar el suelo, de desaparecer dentro del aula, le había encendido una alarma a Julia. Cerró su cuaderno, salió de la sala y cruzó el pasillo hacia el patio. Caminó sin apuro, con pasos suaves. Se sentó en el banco de cemento frente a la niña y habló con su tono más tranquilo. «Zoe, ¿todo bien?» La nena no respondió. Tenía las piernas cruzadas y las manos apretadas entre las rodillas. Julia se agachó un poco sin invadir su espacio. «¿Te pasó algo? ¿Querés contarme, Zoe?», parpadeó. Luego levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Abrió la boca y lo dijo, así, sin gritar, sin temblar, como quien por fin deja caer una piedra que pesó demasiado tiempo. «Mi padrastro siempre me tocaba aquí», señaló entre sus piernas sin mirarla. Julia sintió que el mundo se detenía. Su estómago se contrajo, el corazón le dio un golpe seco en el pecho, pero no mostró el pánico que estallaba por dentro. Solo respiró hondo y con una voz que ni ella supo de dónde sacó, le preguntó. «Hace mucho». Zoe bajó la cabeza y se encogió más sobre sí misma. Julia entendió que no necesitaba más detalles. Lo que la niña había dicho era claro, suficiente, inapelable. Se levantó despacio, le acarició el hombro con delicadeza. «Vamos, mi amor, no vamos a volver al aula ahora. Vamos a hablar un ratito con la directora». Sí, Zoe no se resistió. Caminó junto a ella por el pasillo vacío con los brazos cruzados sobre el pecho, sin mirar a nadie. Al pasar frente a los ventanales, la luz gris del día parecía envolverla por completo. La directora Mariana Ortega tenía voz firme y mirada seria, pero su corazón se le ablandaba cuando se trataba de sus alumnos. Al ver entrar a Julia con la nena, supo que algo grave había pasado. «Podemos hablar en privado», murmuró Julia. Mariana asintió. Señaló una silla para Zoe y la dejó en la recepción con la secretaria. «Enseguida volvemos», le dijo sonriendo con cuidado. Cerraron la puerta del despacho. Julia lo dijo sin rodeos. Las palabras le salían despacio, como si dolieran al pasar por la garganta. Dijo que su padrastro la toca, que lo hace siempre. Señaló su cuerpo Mariana. La directora no preguntó más. Tomó su celular, caminó hasta la ventana y marcó directamente a la comisaría. «Habla Mariana Ortega, directora de la escuela Andec 184. Tengo una situación urgente. Una alumna denunció abuso por parte de su padrastro. Está en la escuela. La está cuidando su maestra. Necesito que vengan, ahora». Del otro lado le aseguraron que enviarían una unidad con una oficial especializada. Mariana volvió a mirar a Julia. «¿La viste?» «¿Cómo está rota?», dijo Julia, bajando la mirada. Pero quieta, como si no supiera qué acaba de hacer. Mariana salió del despacho y fue hasta Zoe. Se arrodilló a su lado con la voz más amable que pudo encontrar. «Hola, mi amor,
Ya vienen unas personas para ayudarte. Sí, vos estás a salvo ahora. Acá nadie te va a hacer daño. La nena no dijo nada. Solo respiraba hondo como si le costara trabajo mantenerse despierta. A los 20 minutos una patrulla se detuvo frente a la escuela. Bajaron 2 agentes. Uno de ellos era una mujer de unos 30 años, morena, de ojos tranquilos y ropa civil debajo del chaleco. Agente Carla Ledesma se presentó. ¿Dónde está la menor? Mariana la llevó a la recepción. Carla se agachó frente a Zoe y le habló con voz lenta, casi como si cantara. Hola Zoe, yo soy Carla. Soy policía, pero también soy mamá. Estoy acá para ayudarte. Está bien si vamos a hablar un ratito en un lugar tranquilo. Zoe no respondió, pero tampoco se alejó. Carla le ofreció la mano. La niña la miró apenas, luego la tomó. No te preocupes, nadie más te va a tocar, te lo prometo. Julia desde el pasillo las miraba alejarse. Sintió que le ardían los ojos, y no por el frío. Era la primera vez que escuchaba algo así, tan directo, tan sin vueltas. Y aunque sabía que el camino recién empezaba, algo dentro de ella también se quebraba. Algo que no se podía enseñar en ningún aula, algo que nadie debería escuchar nunca de una voz tan pequeña. El auto policial avanzaba despacio por las calles húmedas del barrio, mientras los limpiaparabrisas marcaban un ritmo. Un sonó sobre el parabrisas. En el asiento trasero Zoe iba en silencio. La manta que la agente Carla le había colocado sobre los hombros apenas cubría su cuerpo encogido. No preguntaba a dónde la llevaban. No miraba por la ventana. Solo se aferraba a sí misma con los brazos cruzados sobre el pecho y la frente baja, como si su cuerpo hubiera aprendido a defenderse cerrándose por completo. Carla la observaba de reojo desde el asiento delantero. No hablaba. Sabía que cada palabra en ese momento podía ser demasiado. Lo único que hizo fue extender su brazo hacia atrás y dejar una botella de agua sobre el asiento junto a la niña. Por si tenés sed, dijo en voz baja. Zoe no la miró, pero al cabo de un rato estiró la mano y la tomó. No la abrió, solo la sostuvo entre los dedos como si fuera un ancla, algo que podía tocar, para recordarse que todavía estaba en otro lugar. Al llegar a la comisaría, la agente Carla bajó primero, rodeó el coche y abrió la puerta trasera. Le tendió la mano a Zoe con el mismo gesto tranquilo de antes. Vamos, mi amor, vamos a hablar con alguien que te va a cuidar. Zoe bajó con pasos lentos. El piso estaba frío. El edificio olía a café, papeles viejos y humedad. No parecía un lugar para niños, pero Carla la condujo directamente a una sala diferente, más pequeña, con alfombras, sillones bajos y una luz cálida que rompía la frialdad de los pasillos. Allí la esperaba la licenciada en psicología forense Mariana Suárez. Una mujer de unos 40 años, mirada profunda, voz serena y una forma de hablar que acariciaba sin tocar. Llevaba años atendiendo niños y adolescentes en situaciones extremas, pero aún así, cada nuevo caso le dejaba una marca. Cuando Zoe entró, Mariana no se apresuró. La dejó sentarse sola, eligiera el sillón que quisiera. Le ofreció una manta que la niña aceptó con un movimiento leve de cabeza. Luego se sentó frente a ella sin escritorio, entre medio, sin papeles, sin anotaciones. Solo su voz. Hola, Zoe. No voy a preguntarte nada que no quieras contarme. Sí. Estoy acá para escucharte, para que estés segura. Zoe no hablaba. Sus ojos iban de la alfombra a la lámpara, de la lámpara a sus propias manos. Mariana notó cómo apretaba los dedos. No la interrumpió, solo esperó. El silencio no le molestaba. ¿Tenés hambre?, preguntó suavemente. Zoe negó con la cabeza. Frío. Un gesto mínimo. No, pero la manta la seguía apretando contra su cuerpo. Mariana tomó una caja con crayones de colores y la colocó sobre la mesa baja, junto con una hoja blanca. ¿Querés dibujar algo? A veces eso ayuda cuando las palabras no salen. Zoe la miró por primera vez. Sus ojos estaban abiertos, pero no mostraban nada, como si el miedo los hubiera vaciado por dentro.
Después de un rato estiró la mano y eligió un crayón rojo. Comenzó a hacer líneas en la hoja, primero rectas, luego torcidas. No dibujaba una figura, no dibujaba nada concreto, solo trazos. Mariana no interrumpió, esperó. Pasaron varios minutos y entonces, sin dejar de mirar el papel, Zoe habló. Cuando mamá no está, él entra a mi pieza, dice que soy linda y que si hablo me va a pegar. Mariana sintió un nudo en el estómago. Su rostro no cambió, solo asintió con calma. ¿Hace cuánto que pasa eso? Zoe se encogió de hombros. Desde que me saqué un 10 en lengua. Me abrazó. Y después empezó. ¿Le dijiste a tu mamá alguna vez? La niña bajó la cabeza. Él dice que si lo digo, ella se va a enojar conmigo, que va a pensar que yo lo provoqué. Mariana se inclinó un poco hacia adelante, pero sin tocarla. Zoe, lo que te hace ese hombre está muy mal. No es tu culpa. No importa lo que él diga, no tiene razón. Vos sos una nena y nadie tiene derecho a tocarte. Zoe apretó los labios, cerró los ojos. 2 lágrimas cayeron despacio por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido. Mariana dejó que llorara sin presión, sin hablar. Sabía que esas lágrimas eran las primeras de muchas y que recién estaba comenzando. Afuera, en una oficina contigua, la agente Carla hablaba con el fiscal de menores por teléfono. Sí confirmó el abuso, con detalles. Mencionó hechos reiterados, amenazas, manipulación. No hay margen. ¿Cómo procedemos? La voz al otro lado de la línea fue rápida y firme. Activemos protocolo de urgencia. Retiro inmediato del entorno familiar. Busquen una casa de tránsito o centro de protección. Vamos a localizar a la madre. Y mándenme ya el informe completo. Carla colgó y salió en busca de Mariana. La psicóloga estaba sentada junto a Zoe, que ahora abrazaba la manta contra el pecho como si fuera escudo. Tenemos que llevarla a un lugar seguro por esta noche, dijo Carla en voz baja. ¿Y encontrar a la madre? ¿Puedo hablar con ella antes de irnos?, preguntó Mariana. Carla asintió. Zoe, dijo la psicóloga volviéndose hacia la niña. Esta noche vas a dormir en una casa especial para chicos que necesitan cuidado. No es un castigo, es para protegerte, ¿entendés? Zoe no respondió, pero algo en su cuerpo se relajó apenas. Mariana le tomó la mano. Vamos a seguir hablando vos y yo. Vas a tener ayuda, no estás sola. Zoe levantó la mirada. Por un instante, solo por un segundo, la sombra de una pregunta asomó en sus ojos. ¿Y si él se enoja? Él ya no puede tocarte, respondió Mariana con firmeza. Ya no va a entrar a tu pieza, ya no va a decidir por vos. La niña tragó saliva. No dijo nada más. Esa noche, mientras la llevaban a la unidad de acogida, Zoe se durmió en el asiento del coche abrazando la manta. No soñaba, no lloraba, no hablaba. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de escuchar la puerta abrirse en mitad de la noche. La unidad de acogida se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles secos y una reja alta. Por fuera no parecía un hogar, pero por dentro estaba cuidadosamente ambientada, paredes pintadas con colores cálidos, dibujos enmarcados de otros niños que habían pasado por allí, y un aroma a pan tostado que salía de la pequeña cocina compartida. Eran casi las 9 de la noche cuando la agente Carla tocó el timbre. Una mujer de unos 50 años, de rostro cansado, pero ojos amables, les abrió la puerta. Buenas noches, soy Verónica. Trabajo acá. Ella es Zoe, asintió apenas. Seguía envuelta en la misma manta, los hombros encogidos, los pasos cortos como si el piso aún fuera peligroso. ¿Sí? Es la menor que mencionamos por teléfono, respondió Carla. Ya declaró. Confirmó abuso reiterado. Necesita protección inmediata. Vamos a intentar contactar a la madre esta misma noche. Verónica asintió sin hacer preguntas. Miró a Zoe con ternura. Hola, mi amor. Acá vas a estar a salvo. Nadie te va a tocar. Nadie va a gritar.
¿Querés que te muestre tu cuarto? Zoe no dijo nada, solo la siguió. El cuarto era pequeño, con una cama individual de sábanas limpias, una lámpara de noche en la mesa de luz y un peluche azul sobre la almohada. Había una ventana alta sin barrotes. Verónica encendió la luz cálida. Podés cerrar la puerta si querés, o dejarla entreabierta, lo que te haga sentir mejor. Zoe se sentó en la cama sin sacarse la mochila. Miró todo como si no entendiera dónde estaba. Verónica se agachó a su altura. Te dejo una muda de ropa limpia, hay ducha con agua caliente, y si no querés bañarte hoy está bien. Hay leche calentita en la cocina, también podés dormir ya. Lo que necesites. Zoe asintió con lentitud. No hablaba, no lloraba. Pero por primera vez desde que salió de la escuela, parecía respirar más hondo. Verónica le acarició el hombro apenas. Luego salió del cuarto dejando la puerta entreabierta como ella había elegido. Mientras tanto, Carla volvía a la comisaría. Allí la esperaba la psicóloga Mariana, sentada frente a una computadora tratando de encontrar algún número, alguna pista que las llevara a la madre de Zoe. Nada todavía, preguntó Carla colgando el abrigo. Solo una dirección, pero está desactualizada. El registro de la escuela marca que la madre trabaja en limpieza, pero no hay teléfono. No tiene redes. Ni siquiera figura con número activo en el padrón, y el padrastro ya tiene antecedentes por violencia. No por abuso, pero sí denuncias viejas de otra pareja. Nunca llegó a juicio. Carla cerró los ojos. Respiró hondo. Necesitamos que la madre aparezca. Y rápido. Antes de que él invente algo o antes de que se adelante. Mariana asintió. Su mirada era dura. Sabía que cada hora contaba y que mientras tanto Zoe dormía sola en una cama desconocida, abrazada a una manta que no era suya, tratando de no pensar. A la mañana siguiente, el sol no brillaba. El cielo seguía gris. Pero dentro de la unidad de acogida, el desayuno estaba listo sobre la mesa: pan con manteca, leche tibia y un plato con fruta cortada. Zoe entró en la cocina con pasos sigilosos. Llevaba puesta una remera blanca demasiado grande para ella. Verónica la saludó con una sonrisa suave. Buen día, corazón. ¿Dormiste bien? Zoe se encogió de hombros. No mucho. Pesadillas. La niña dudó. Luego asintió. No estaba ahí. Pero lo soñé. Verónica no insistió. Le alcanzó una taza. Toma. Está tibia como a mí me gusta. Podés ponerle azúcar si querés. Zoe bebió en silencio. Luego se quedó observando la ventana. El mundo afuera parecía calmo, pero en su interior seguía sintiendo el eco de los pasos en el pasillo, la puerta abriéndose en plena noche, la voz de ese hombre susurrando su nombre. Después del desayuno, Verónica le mostró una sala con libros, lápices de colores, juegos de mesa. No tenés que hacer nada si no querés. Pero si te dan ganas de dibujar o de escribir, este cuaderno es para vos. Era un cuaderno azul de tapa blanda. Zoe lo tomó entre las manos como si fuera algo extraño. Lo miró sin abrirlo. Luego lo guardó bajo el brazo y se sentó en un rincón sin decir palabra. Esa misma tarde, Carla recibió una llamada desde un número desconocido. Agente Ledesma, dijo una voz entrecortada. Me dijeron que me estaban buscando. Soy la mamá de Zoe. Carla se quedó helada por un segundo. Luego se recompuso. ¿Usted es Laura Morales? Sí. Trabajo en un comedor escolar. Me avisaron desde la escuela que la policía vino ayer. ¿Qué pasó con mi hija, señora? Su hija está bajo resguardo. Está bien, está a salvo. Pero necesitamos hablar con usted. Puede venir a la comisaría hoy mismo, a salvo que alguien le hizo algo. Carla no respondió. Solo repitió, venga lo antes posible. Le vamos a explicar todo en persona. La mujer llegó una hora después, agitada, con el rostro blanco y los ojos abiertos como platos. Apenas cruzó la puerta, preguntó, ¿dónde está Zoe? ¿Qué le pasó, Carla? La condujo a una oficina. Mariana, la psicóloga, la esperaba allí. Señora Morales, comenzó.
Su hija nos contó que su pareja, el señor Jorge Ramírez, abusó de ella. No una vez, varias veces. La mujer palideció. Eso no puede ser cierto. Zoe lo contó con detalles. No inventó. No lo dijo llorando. Lo dijo en calma, como quien ya se resignó. Laura se tapó la boca. Comenzó a temblar. Yo no sabía. Juro que no sabía. Mariana asintió. Lo sabemos, pero ahora necesitamos saber. ¿Usted sigue viviendo con él? La mujer dudó. Luego bajó la cabeza. Sí, pero... Nunca vi nada raro. Ella nunca me dijo. Él la amenazaba. Le decía que usted la iba a culpar, que era su culpa. Laura rompió en llanto. Se tapó el rostro con las manos. ¿Dónde está mi hija? Quiero verla. Podrá verla, respondió Carla. Pero primero debemos asegurarnos de que usted no va a volver con ese hombre. Si lo hace, perderá la custodia. Laura levantó la mirada. Por primera vez algo cambió en su expresión. No quiero volver. No puedo. No después de esto. Dígame qué tengo que hacer. Esa noche Zoe escribió su primera línea en el cuaderno azul. No dibujó. No usó colores. Solo lápiz negro y una frase. Yo lo dije. Y no se rieron. Y no me pegaron. Y todavía estoy viva. El cielo seguía encapotado cuando Zoe despertó en su segunda mañana en la unidad de acogida. Había dormido mal. Se había despertado 3 veces con el corazón acelerado y cada vez que abría los ojos, tardaba varios segundos en recordar dónde estaba. Pero al mirar la lámpara de noche, el peluche azul Iskata, y escuchar la voz lejana de Verónica preparando el desayuno, volvía a respirar. Se sentó en la cama y se quedó así, abrazando las rodillas. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que habló. Desde que su voz, la misma que tantas veces había sido ignorada, por fin fue escuchada. Una parte de ella todavía esperaba que todo fuera un sueño. Otra parte, la más pequeña, la más silenciosa, empezaba a creer que ya no estaba sola. A las 9:15, Verónica golpeó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar, Zoe?», asintió. Verónica entró con una bandeja. «Hoy desayunamos en la habitación. Hace frío». No, Zoe la miró. No sonrió, pero sus hombros se relajaron apenas. Verónica dejó la bandeja sobre la mesita. Pan con manteca y un poco de mermelada de durazno y leche. «¿Cómo te gusta?» «Gracias», murmuró Zoe con voz baja. Verónica se sentó en una silla junto a la cama. No hablaba mucho, solo estaba ahí. Esa forma de presencia sin preguntas era algo que Zoe no conocía. Siempre había tenido que dar explicaciones. En cambio, Verónica solo acompañaba. «¿Querés salir un ratito después?» «Hay una salita con libros. Y hoy viene la psicóloga Mariana a verte». Zoe asintió. Bebió un sorbo de leche. No preguntó nada. No decía mucho, pero escuchaba todo. A las 10:45, Mariana llegó. Se había cambiado la ropa formal por un suéter amplio y zapatillas. Llevaba una mochila pequeña y una carpeta. Zoe ya la esperaba en la sala con el cuaderno azul entre las manos. «Hola, Zoe», saludó Mariana sentándose en el sillón frente a ella. «¿Cómo estás hoy?» «Un poco cansada», dijo la niña sin levantar la vista. «¿Querés contarme por qué soñé que volvía a casa?», respondió Zoe. «Y él estaba ahí, me miraba sin decir nada». Mariana asintió. No la interrumpió. «¿Y vos qué hacías en el sueño?», cerraba la puerta. Pero la llave no funcionaba. Mariana tomó una respiración lenta. «¿Sabes qué significa eso?», Zoe negó con la cabeza. «Que todavía tenés miedo. Es normal, porque durante mucho tiempo él tuvo la llave. Pero ahora ya no. Ahora la llave la tenés vos». Zoe bajó la mirada al cuaderno azul. «Anoche escribí algo. ¿Querés leérmelo?». La niña dudó. Luego abrió la primera página. Leyó en voz baja. «Yo lo dije. Y no se rieron. Y no me pegaron. Y todavía estoy viva». Mariana sintió cómo se le cerraba la garganta. Pero no lo mostró. «Es muy valiente lo que escribiste, Zoe». «No me sentí valiente cuando lo dije». «Eso también es normal», respondió Mariana. «A veces cuando uno hace algo muy importante, lo último que siente
es valentía. Pero eso no lo hace menos valiente. Zoe cerró el cuaderno. Luego preguntó, ¿mi mamá va a venir? Sí, respondió Mariana. Hablamos con ella ayer. Está muy afectada, pero quiere verte. Está dispuesta a todo para protegerte. ¿Querés verla? Zoe no contestó de inmediato. Miró la ventana donde una rama golpeaba el vidrio con el viento. No sé si quiero, dijo al fin. Ella nos dijo que no, y nosotros creemos que dice la verdad. Pero entendemos que vos tengas dudas. Es que nunca me miraba mucho, siempre estaba cansada. Mariana asintió. Luego dijo, eso también vamos a trabajarlo. No es tu responsabilidad protegerla, ella tiene que protegerte a vos. A las 3 de la tarde, la puerta de la unidad de acogida se abrió. Laura, la madre de Zoe, entró con el rostro demacrado, los ojos hinchados por llorar y una carpeta de documentos apretada contra el pecho. Verónica la recibió con amabilidad, pero con firmeza. Antes de verla, la jueza de familia quiere hablar con usted. Hay medidas que deben cumplirse. Sí, haré lo que me pidan, respondió Laura con la voz ronca. Solo quiero ver a mi hija. La entrevista con la jueza duró más de 1 hora. Se evaluó el entorno familiar, la intención de cortar vínculo con el abusador y la disposición de Laura para comenzar terapia individual y familiar. ¿Está usted dispuesta a mudarse de domicilio y romper todo contacto con el imputado? Sí. A renunciar a cualquier relación con él, aunque él niegue los hechos, sí. Lo que sea necesario. No vuelvo con él nunca más. La jueza asintió y firmó una orden temporal de protección. Luego, autorizó un primer encuentro breve en un entorno controlado. Zoe estaba sentada en el salón principal cuando la puerta se abrió. Su madre entró con paso tembloroso. No llevaba maquillaje, no traía palabras ensayadas, solo miedo y culpa. «Hola, mi amor», dijo en voz baja. «Soy yo». «Mamá». Zoe no se levantó, no lloró, solo la miró. Laura se arrodilló frente a ella. «No te vi, Zoe, no supe ver. Y lo lamento con todo mi corazón». Zoe bajó la mirada. «Él me decía que si hablaba vos me ibas a odiar». Laura comenzó a llorar. «Nunca, jamás. Vos sos lo más importante que tengo. Estoy acá. Y no me voy». Zoe no respondió, pero después de unos segundos movió apenas la cabeza. Asintió, solo una vez, y en ese pequeño gesto, Laura entendió que algo empezaba a repararse. No del todo, no rápido, pero empezaba. Esa noche Zoe volvió a escribir en su cuaderno azul. Mi mamá me miró, me escuchó, no me gritó, y se quedó. La semana siguiente transcurrió entre pasos cortos, palabras sueltas y silencios largos. Zoe seguía en la unidad de acogida. Cada día era igual, pero diferente. Se despertaba temprano, desayunaba con Verónica, pasaba horas en la sala de juegos sin jugar y escribía en su cuaderno azul. No todos los días hablaba, pero cuando lo hacía sus palabras eran pocas y precisas, como si cada una pesara demasiado como para regalarla. La psicóloga Mariana la visitaba 3 veces por semana. A veces conversaban, a veces solo compartían el mismo espacio. Mariana le había explicado que el juicio estaba en curso, que el padrastro de Zoe había sido detenido, que su madre estaba colaborando con la justicia. Pero Zoe no hacía preguntas, no quería saber, no todavía. Una tarde Mariana le ofreció un dibujo impreso. Era una casa, vacía, sin detalles, sin colores. Solo las líneas de una estructura básica. ¿Querés completarla?, preguntó. ¿Ponerle lo que falta o sacarle lo que sobra? Zoe observó el papel largo rato. Luego tomó un lápiz negro y dibujó una línea recta donde debía ir la puerta. Sin picaporte, sin bisagra. No quiero que tenga puerta, dijo, porque si hay puerta puede entrar. Mariana entendió, no dijo nada. Solo anotó mentalmente esa frase. Después Zoe dibujó una ventana, muy grande, y en el marco un sol. Y eso para ver si alguien viene. ¿Quién querés que venga?
Zoe no respondió enseguida. Luego murmuró alguien que no tenga llave. Mientras tanto, en el juzgado de menores, el caso avanzaba. Las pruebas físicas recolectadas en la casa coincidían con los relatos de Zoe. Había restos de ropa infantil en una bolsa, un colchón viejo escondido en un altillo y marcas en la cerradura interior de su habitación. El padrastro Jorge Ramírez había sido detenido al intentar huir en la madrugada con una mochila y dinero en efectivo. Al ser interrogado, negó todo. «Esa nena está loca», dijo. «Me quiere arruinar». Pero la justicia no le creyó. Ni la jueza, ni los peritos, ni la fiscalía. La declaración de Zoe, acompañada por la intervención de Mariana y el informe psicológico, tenía coherencia, secuencia, detalle emocional. Era sólida y sobre todo era valiente. Laura, la madre de Zoe, asistía ahora a sesiones semanales con otra psicóloga. Había abandonado el departamento donde vivía con Jorge y se mudó a la casa de su hermana en otro barrio. Dormía en un sillón. Había renunciado a su trabajo por turnos nocturnos. Y lo más importante, no pedía ver a Zoe todos los días. Había comprendido que debía esperar. «No me importa cuánto tiempo tarde», decía en las sesiones. «Quiero que ella vuelva a mirarme sin miedo». El reencuentro fue una tarde fría de sábado, en la sala de visitas con Mariana y Verónica presentes. Laura llevó una caja, no con juguetes, sino con fotos. Zoe estaba sentada en el sillón con su cuaderno azul sobre las piernas cuando su madre la saludó con un gesto. «No traje palabras», dijo Laura. «Traje recuerdos». Abrió la caja. Sacó una foto de cuando Zoe tenía 3 años. Estaba en una pileta inflable riendo. «Ese día te caíste 2 veces y no querías salir del agua. Dijiste que el sol era tibio como una frazada». Zoe miró la foto. No sonrió, pero la tomó. Pasaron a otra imagen. Ella con su primer guardapolvo. Ella comiendo helado. Ella disfrazada de hada. «Yo pensé que no me mirabas», murmuró Zoe. «Pero estabas». Laura tragó saliva. «Sí, mi amor, estaba. Pero no supe ver lo que importaba. Y eso duele más que nada». Zoe cerró los ojos. Abrió el cuaderno. Escribió en silencio. Cuando terminó, lo giró hacia Mariana. Allí decía: «Todavía no confío, pero quiero volver a intentarlo». Esa noche, mientras escribía sola en su habitación, Mariana recibió un mensaje de Carla, la agente de policía. «El fiscal acaba de presentar la acusación formal. Abuso sexual agravado, corrupción de menores, amenazas y privación ilegítima de la libertad. El juicio empieza en 2 semanas». Mariana guardó el teléfono, se recostó sobre el respaldo de su sillón y por primera vez en días suspiró con alivio. No porque el caso estuviera cerrado, no porque el daño se borrara, sino porque en medio de tanto horror, una nena había sido escuchada, y eso no siempre pasaba. Al día siguiente, Zoe pidió algo que nunca había pedido antes. «¿Puedo quedarme en la cocina mientras preparan el almuerzo?», Verónica sonrió. «Claro que sí». Zoe se sentó en un banquito alto, mirando a las otras cuidadoras batir huevos, cortar verduras, pelar papas. «¿Querés ayudar?», preguntó una. Zoe dudó. Luego dijo: «Puedo poner la mesa». Tomó los platos con cuidado uno por uno. Los fue colocando en orden, cada uno en su lugar, sin apuro, como si al ordenar eso pudiera empezar a ordenar su vida también. Cuando terminó, escribió algo en su cuaderno azul. «Puse la mesa. Nadie me gritó, nadie me empujó y me dejaron quedarme». Esa noche, antes de dormir, pidió algo más. «¿Puedo dejar la puerta un poquito abierta?». Verónica asintió. «Lo que vos necesites, Zoe». Y así, con la puerta entreabierta, la linterna encendida sobre la mesita de luz y el cuaderno azul a su lado, Zoe se durmió, no del todo tranquila, pero sin miedo a que la puerta se abra sola. Era lunes temprano cuando Zoe volvió a escuchar el timbre de una escuela. Pero no era la suya. Esta vez no había veredas rotas, ni murales gastados, sino un edificio más pequeño, de paredes claras y flores, en el jardín de entrada.
una escuela alternativa cercana a la unidad de acogida donde asistían niños que habían pasado por situaciones difíciles. Ahí, las aulas tenían menos alumnos, las maestras hablaban más despacio y nadie gritaba. Verónica la había preparado desde días antes. No tenés que hablar si no querés, no tenés que contar nada, solo ir, mirar y ver cómo te sentís. Zoe no respondió, pero preparó su mochila la noche anterior. Guardó un estuche, el cuaderno azul y una muda de ropa limpia. Antes de salir, Verónica le trenzó el cabello con una cinta celeste. «Tenés unos ojos preciosos, Zoe. Hoy van a brillar». Ella no supo qué contestar, pero en el camino apretó su cuaderno con más fuerza. La maestra que la recibió se llamaba Clara. Tenía el pelo corto, voz cálida y un tono que nunca subía de volumen. Cuando Zoe entró, no la rodeó con preguntas. Solo la miró y dijo: «Hola, Zoe. Te estábamos esperando. ¿Querés elegir tu lugar?» Zoe caminó despacio por el aula. Vio a otros chicos dibujando, leyendo, conversando bajito. Eligió un banco junto a la ventana. Se sentó. No habló, pero se quedó. Durante toda la mañana nadie la forzó a participar. Clara se le acercó una vez, le ofreció lápices y una hoja en blanco. Zoe dibujó una nube, luego un árbol y luego un pequeño rectángulo, al costado su casa sin puerta. Clara no preguntó qué era, solo sonrió. «Gracias por compartir tu dibujo». En el recreo, una nena se le acercó. «¿Querés jugar a la soga?». Zoe negó con la cabeza, pero no se alejó. Se quedó mirando, y cuando volvieron al aula, dibujó a dos nenas saltando una soga que colgaba de un arco iris. Esa tarde Mariana la esperó en la sala habitual, casi habitual. «¿Cómo estuvo la escuela?». Zoe se encogió de hombros. «Tranquila. ¿Te gustó?». «No me dolió». «¿Qué cosa?». «Estar ahí, sentarme, escuchar, que alguien me hablara sin preguntarme nada». Mariana sonrió con ternura. «Eso es un montón, Zoe». Ella asintió. Abrió el cuaderno azul. Escribió con su letra pequeña: «Fui a la escuela. No me temblaban las manos. Nadie se reía de mí. Nadie se acercó por detrás». Mientras tanto, el proceso judicial continuaba. Mariana y Carla habían preparado el equipo de cámara Gesell, donde Zoe podría declarar formalmente en presencia de un psicólogo, un juez y el fiscal, sin tener que ver al imputado. «¿Qué es la cámara?», preguntó Zoe una tarde. «Es un lugar seguro con una sala donde vos podés contar tu historia si querés», explicó Mariana. «Del otro lado del vidrio, los adultos escuchan pero no te ven directamente. Y no te interrumpen, nadie puede tocarte, nadie te obliga». Zoe pensó unos segundos. Luego dijo: «Y si no quiero contar todo, podés parar cuando quieras, podés decir hasta acá». Y eso está bien. La preparación duró una semana. No ensayaron, no repitieron, solo trabajaron en que Zoe supiera que tenía el control. Cuando llegó el día, Verónica la peinó con cuidado. Mariana la acompañó hasta la puerta. Carla la saludó con un gesto firme sin condescendencia. Zoe entró sola. La psicóloga forense del juzgado la recibió. «Hola, Zoe, ¿querés que charlemos un rato?». Ella asintió, se sentó y habló. No gritó, no lloró, no titubeó. Habló como alguien que había guardado mucho tiempo una historia que pesaba más que su mochila. Contó los días, las noches, los ruidos en la puerta, las amenazas, los juegos forzados, las palabras sucias. Y también contó el día en que lo dijo por primera vez. El recreo, la maestra, la sala vacía, la frase que le cambió la vida: «Mi padrastro siempre me tocaba aquí». Y luego el silencio. Cuando salió, Mariana la estaba esperando. Zoe caminó hacia ella despacio. No parecía quebrada, no parecía cansada, solo tranquila, como si hubiera devuelto algo que no era suyo. «¿Querés decirme cómo te sentís?». Zoe abrió su cuaderno azul. Escribió con pulso firme. «Ya lo dije, y esta vez lo escucharon todos». Esa noche en la unidad de acogida no pidió dejar la puerta entreabierta, la dejó abierta del todo. Verónica lo notó, pero no dijo nada.
Solo apagó la luz del pasillo con suavidad. Zoe se durmió boca arriba, abrazando el cuaderno como si fuera un escudo. Y en sus sueños, por primera vez, no había puertas que se abrían, solo ventanas grandes y sol. La ciudad empezaba a entrar en invierno. Las mañanas eran más frías, los árboles ya casi desnudos, y el cielo parecía quedarse siempre en tonos apagados. Pero dentro de la unidad de acogida, Zoe comenzaba a construir pequeñas rutinas que le daban forma a sus días. Se levantaba sola, se vestía sin que la apuraran, doblaba su manta antes de salir al cuarto y escribía aunque fueran 3 palabras en su cuaderno azul. A veces escribía antes del desayuno, a veces después. No importaba cuándo, importaba hacerlo. Esa mañana escribió: «Estoy acá, todavía». Después del juicio preliminar en Cámara Gesell, el proceso judicial tomó fuerza. El informe de la psicóloga del juzgado confirmó la veracidad del relato. No había indicios de manipulación. No había dudas sobre la coherencia emocional. La jueza autorizó la elevación a juicio oral. Jorge Ramírez, el padrastro, sería juzgado por abuso sexual agravado. No habría acuerdo, no habría reducción de pena. Y Zoe no tendría que estar presente. Mariana fue quien se lo explicó. Ahora empieza otra parte del camino. Vos ya hiciste tu parte, ya hablaste, ya dijiste la verdad. Y él va a enfrentar las consecuencias. Pero eso ya no depende de vos. Zoe asintió. Luego preguntó algo que nadie esperaba. ¿Puedo escribirle una carta? Mariana la miró en silencio. No respondió de inmediato. ¿Para qué? Zoe lo pensó. No para que él la lea, para sacarme lo que me quedó adentro. Esa tarde Verónica le consiguió una hoja en blanco distinta, no del cuaderno azul, una hoja nueva. Zoe escribió durante casi 1 hora, sin levantar la cabeza, sin borrar. Cuando terminó, dobló el papel por la mitad. No se lo dio a nadie. Solo dijo: «Ya no me pertenece». Y lo quemó en la chimenea del comedor sin decir qué decía. En paralelo, Laura, su madre, seguía en tratamiento. Había comenzado a participar en un grupo de apoyo para madres protectoras. A veces lloraba. A veces no hablaba en toda la reunión, pero volvía cada semana. Seguía trabajando en una escuela como auxiliar de día. Y cada noche llamaba a Mariana o Verónica para preguntar cómo estaba Zoe. Nunca insistía en verla. Cuando ella me diga: «Quiero volver», yo voy a estar. Zoe lo supo. Verónica no sabía cómo, pero lo supo. Una noche mientras cenaban sopa, la nena la miró y preguntó: «¿Mamá todavía duerme en el sillón?» «Sí, en la casa de tu tía. ¿Y si yo me quiero ir con ella?» Verónica no respondió. No debía influir. Solo la escuchó. Zoe continuó: «No para vivir como antes, sino como nueva». El proceso de reintegración familiar fue lento y cuidadosamente supervisado. Mariana elaboró un informe. El juzgado convocó a una audiencia con la jueza Zoe, su madre, y una asistente social. La sala era simple, una mesa larga, una lámpara redonda en el techo. Todo parecía limpio pero frío. Zoe llegó con Mariana. Su madre la esperaba sentada al otro extremo de la mesa. No se paró, no corrió a abrazarla, solo la miró. La jueza habló primero. «Zoe, hoy estás acá para decirnos si querés volver a vivir con tu mamá. No hay apuro, no hay presión. Queremos saber cómo te sentís». Zoe tomó aire. Luego dijo: «Yo sé que mi mamá no me vio, pero ahora mira distinto. No sé si confío del todo, pero sí sé que ya no estoy sola. Y quiero intentarlo». La jueza asintió. Luego miró a Laura. «¿Está usted de acuerdo con seguir bajo supervisión, controles y acompañamiento psicológico?» «Sí, lo que haga falta. No me importa cuánto tiempo tarde, solo quiero reparar». El regreso fue gradual. Primero Zoe pasó una tarde en la casa de su tía. Luego un fin de semana, siempre acompañada por Verónica o Mariana. Laura cocinaba, leía con ella, le daba espacio. No la apuraba, no lloraba frente a ella, solo estaba.
Zoe observaba todo en silencio, notaba los gestos, el tono de voz, los silencios, y de a poco comenzó a dejar su cuaderno azul en la mesa sin esconderlo. Una tarde Laura lo hojeó con cuidado. No leyó nada en voz alta, solo lo cerró despacito y le dijo: «Gracias por no romperlo, por escribir, por quedarte». Zoe la miró, no dijo nada, pero se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Y esa fue su forma de decirle que sí. Esa noche escribió en su cuaderno: «Volver no es olvidar. Es volver distinta, es volver con mi voz y quedarme porque quiero». En la unidad de acogida, Verónica le preparaba una caja. Guardó la manta que usaba en las noches. Guardó el peluche azul. Guardó un dibujo del árbol sin puerta y una carta de despedida escrita a mano: «Zoe, esta siempre fue tu casa, aunque fuera prestada. Pero vos la convertiste en algo más. Te llevas algo que no se guarda en cajas, tu derecho a estar segura al hablar, a ser creída. Cuando tengas miedo, abrí la ventana. Cuando no puedas, escribí. Y si alguna vez querés volver a visitarnos, trae tu risa. Es lo único que todavía no nos mostraste. Con amor, Verónica». Cuando llegó el día de irse, Zoe se puso la trenza con la cinta celeste. Cargó la caja en los brazos y subió al auto con Mariana. Miró por la ventana todo el camino, y cuando llegaron a la casa de su tía, no bajó corriendo. Bajó caminando lento, mirando el portón, el jardín, la puerta abierta, y a su madre parada ahí con una sonrisa chiquita y los ojos húmedos. «¿Querés pasar?», le preguntó Laura. Zoe la miró y dijo: «Sí», y entró, sin mirar atrás. Volver no fue fácil. Aunque Zoe había dicho que sí, que quería intentarlo, que quería vivir otra vez con su mamá, lo cierto es que cada rincón de la casa le hablaba. No de recuerdos buenos, sino de silencios pesados, de puertas cerradas, de noches en que nadie preguntaba por qué lloraba. Aunque el padrastro ya no estaba, su sombra seguía allí. No en el cuerpo, pero sí en el aire. La primera noche Zoe no pudo dormir. Se quedó despierta con el cuaderno azul en las manos, sentada en la cama que le habían armado en el cuarto de huéspedes. Laura se había asegurado de que no fuera el mismo cuarto de antes. Lo pintaron de nuevo, le pusieron otra cortina, otra lámpara, otra alfombra. Pero Zoe no lograba cerrar los ojos. Laura se levantó a las 3 de la mañana. Caminó en silencio hasta la puerta que Zoe había dejado entreabierta. No entró. Solo se quedó parada ahí, apoyada contra el marco. «¿Querés que me quede un rato?», Zoe no respondió. Pero no la echó. Laura entró, se sentó al pie de la cama. No habló, no la miró. Después de un rato, Zoe susurró: «Cuando vos dormías, él entraba». Laura cerró los ojos. El dolor en esa frase le atravesó el cuerpo, pero no lloró. «Ya no va a entrar nadie», dijo con firmeza. «Ahora estás conmigo. Y yo estoy despierta». Durante las semanas siguientes, la rutina fue construyéndose de a poco. Zoe no volvió a su antigua escuela. Siguió yendo a la escuela alternativa donde se sentía segura. Laura la acompañaba por la mañana. Al principio solo hasta la puerta. Luego, una vez, se animó a entrar al aula para una actividad. Zoe la miró desde su banco sin hablar, pero sin molestarse. Algo en su cuerpo decía que empezaba a confiar. Por las tardes hacían tareas juntas. No hablaban demasiado. A veces escuchaban música. A veces cocinaban algo simple. Y casi siempre Zoe escribía. Un día, en una de sus visitas, Mariana le preguntó: «¿Querés leerme algo del cuaderno azul?». Zoe asintió. Buscó una página. Leyó en voz baja: «No quiero olvidar. No quiero hacer de cuenta que no pasó. Pero quiero que eso no decida lo que viene. Quiero elegir yo». Mariana sonrió. «Esa es la frase más fuerte que escribiste hasta ahora. Más que cuando dije lo del recreo. Más que todo. Porque ahora ya no estás huyendo. Ahora estás mirando hacia adelante». Zoe se quedó en silencio. Luego preguntó: «¿Eso es sanar?». Mariana pensó un momento. Sanar no es dejar de tener heridas.
es aprender a vivir con ellas sin que te duelan todo el tiempo. Zoe anotó la frase en la siguiente hoja. Luego le agregó: quiero vivir sin que me duela todo el tiempo. Mientras tanto, el juicio seguía en curso. Jorge Ramírez se mantenía en prisión preventiva. Su defensa intentaba retrasar las audiencias, cuestionar pruebas, sembrar dudas. Pero la fiscalía estaba firme. Las pruebas eran contundentes. Los testimonios eran coherentes. Y lo más importante, Zoe ya había hablado. Lo había hecho con claridad y lo había sostenido. Una mañana de viernes, Carla la agente fue a visitarlas. Llevaba puesta ropa de civil, sin chaleco, sin uniforme. Zoe le abrió la puerta. «Hola, campeona», saludó con una sonrisa. Zoe no sonrió, pero dejó que entrara. En la mesa del comedor, Carla desplegó unos papeles. «Vengo a contarles que el juicio va a tener fecha el mes próximo. Es probable que dure varios días. Vos, Zoe, no vas a tener que ir. Ya diste tu testimonio. Pero es posible que él quiera declarar, que diga cosas, que niegue, que mienta». Zoe bajó la mirada. «No me importa lo que diga». Carla la miró. «¿Estás segura?», Zoe asintió. «Yo ya dije la verdad. Y la verdad no cambia porque alguien la niegue». Carla intercambió una mirada con Mariana, que también había venido ese día. Luego sacó de su bolso un pequeño sobre de papel madera. Se lo entregó a Zoe. «Esto es para vos», lo pidió Verónica. Zoe lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una cinta celeste. La nota decía: «Te dejo mi parte de la manta. Donde vos estés, eso va a ser refugio. Ya no sos visita. Sos raíz». Zoe tocó la cinta con los dedos. No dijo nada, pero más tarde en su cuaderno azul escribió: «Ya no tengo miedo de volver a tener casa. Si no me la rompen, la puedo cuidar». Esa noche en la cena, Laura le sirvió sopa caliente. Se sentaron una frente a la otra. No hablaban mucho, pero en medio del silencio, Zoe dijo algo que sorprendió. «¿Sabes que me acuerdo de una vez que me leíste un cuento?» Laura alzó la vista. «¿Cuál? Uno del mar, que tenía una nena y una barca». Laura cerró los ojos. Lo recordó. «Sí, se llamaba El viaje de Lila. Lo leímos cuando tenías 5 años». Zoe asintió. «¿Me lo lees otra vez?». Laura no esperó. Se levantó. Buscó la caja de recuerdos. Entre las fotos y los dibujos viejos aún estaba ese libro. Lo abrió y leyó en voz baja como aquella noche lejana. Zoe cerró los ojos. Se recostó. Escuchó la voz de su madre leyéndole un cuento. Y no tuvo miedo. Y no tembló. Y no necesitó cerrar la puerta. El día del juicio llegó con una bruma espesa cubriendo la ciudad. El cielo estaba bajo, el aire húmedo. En los pasillos del tribunal, el eco de los pasos se sentía más fuerte que de costumbre. Todos hablaban en voz baja. Nadie quería romper ese silencio que pesa antes de que se diga algo definitivo. Zoe no fue, por decisión judicial, por cuidado, por respeto a su proceso. Pero en otro lugar, en una sala a varias cuadras de allí, Mariana y Verónica seguían cerca de ella. Y Laura también. Esa mañana la madre de Zoe le sirvió el desayuno y le dijo sin dramatismos: «Hoy él va a escuchar todo lo que negaste durante tanto tiempo. Vos no estás ahí, pero tu voz sí». Zoe asintió. «No me hace falta mirarlo», dijo. «Me basta con saber que no puede mirarme a mí». En la sala de audiencias el fiscal presentó cada prueba con detalle. Primero el informe de cámara Gesell, luego los estudios médicos, las marcas psicológicas, los testimonios de la escuela de la psicóloga, de la trabajadora social. El relato se armaba con capas, como un rompecabezas que nadie quería tener que completar, pero que exigía justicia. Jorge Ramírez se mantenía en silencio. Solo hablaba para negar. «Yo nunca toqué a esa nena. Está confundida. Me odia porque le ponía límites». Pero el tribunal no creyó en su versión. La jueza, los asistentes y hasta su propia defensora notaron cómo cuando se le mencionaban fechas evitaba mirar, cómo su cuerpo se tensaba ante ciertos detalles.
Como nunca negó haber estado a solas con Zoe. Solo decía, no pasó. Durante el receso del primer día, Carla llamó a Mariana. Van bien. No tienen cómo desmentir la declaración de Zoe. Lo están sosteniendo solo por formalidad. Pero se nota que él miente. Mariana colgó el teléfono con una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque la justicia avanzaba, Zoe seguía llevando el peso del recuerdo. Esa tarde, cuando Zoe volvió de la escuela, encontró a Verónica esperándola con una caja de cartón pequeña. Adentro había sobres de colores vacíos, una hoja de papel brillante y una nota que decía: hoy podés elegir qué guardás y qué tirás. Esto también es justicia. Zoe entendió. Tomó la hoja brillante. Dibujó una puerta muy grande con una palabra escrita en el marco Mía. Luego tomó uno de los sobres, escribió una frase suya y lo cerró. Ya no sos mi miedo. Sos solo un recuerdo triste. Ese sobre lo tiró, sin dudar. El otro lo guardó. El segundo día del juicio fue breve. La defensa no presentó pruebas. El abogado de Jorge intentó sembrar dudas sobre la memoria de Zoe, pero fue refutado por la psicóloga forense del juzgado. La niña no solo recuerda, también comprende lo que pasó. Y eso no se inventa. El cierre del fiscal fue claro: Zoe no mintió, sobrevivió. Y hoy está reconstruyendo lo que él intentó destruir. No por venganza, no por odio, sino porque alguien tiene que decir esto no se tolera más. Mientras tanto, Zoe escribía en su cuaderno azul, ya no todos los días. A veces pasaban 2 o 3 sin escribir. Pero cuando lo hacía con otro pulso. Esa noche escribió: yo no soy lo que me pasó, soy lo que hice con eso y lo que sigo haciendo. El veredicto se dictó el viernes pasadas las 5 de la tarde. La sala estaba llena. Carla estaba presente, Mariana también. Y el corazón de Zoe, aunque a kilómetros, parecía latir en cada rincón del tribunal. El juez se puso de pie. La sala se cayó. Jorge Ramírez se lo declara culpable del delito de abuso sexual agravado y amenazas en perjuicio de una menor de edad. La condena es de 15 años de prisión efectiva. Carla cerró los ojos. Mariana también. No por felicidad, no por triunfo, sino por descanso. El peso de la espera se había levantado, un poco. Esa noche Laura fue hasta el cuarto de Zoe y le preguntó: ¿querés que te cuente lo que dijeron? Zoe negó con la cabeza. Ya sé. ¿Cómo? Porque mi cuerpo está más liviano. Laura se acercó, le dio un beso en la frente y apagó la luz. Después, sola en la cama, Zoe tomó el cuaderno azul. Lo abrió en una página en blanco. Pensó. Dudó. Y luego escribió: yo no gané. No era un juego. Pero esta vez nadie me hizo callar. Cerró el cuaderno. Lo puso bajo la almohada. Se dio vuelta. Y por primera vez durmió sin sobresaltos. Sin miedo a las puertas. Sin fantasmas en los pasillos. Solo con su voz. Y silencio de verdad. Las semanas siguientes transcurrieron sin noticias nuevas. Por primera vez en mucho tiempo no había audiencias, ni entrevistas, ni sobres judiciales. No había que recordar ni explicar nada. El mundo afuera seguía girando, y dentro de la pequeña casa donde vivían Zoe y su madre, los días empezaban a parecerse, pero en el buen sentido. Zoe se despertaba sola sin sobresaltos. Se vestía sin que nadie la apurara. Preparaba el desayuno con su madre, pan tostado, a veces jugo de naranja, a veces solo leche, y nadie gritaba. Eso ya era mucho. El cuaderno azul seguía ahí. No lo usaba todos los días, pero lo cuidaba como si fuera un trozo de ella misma. A veces lo abría para releer frases viejas, y otras solo lo acariciaba sin escribir. Una tarde Mariana fue a visitarla. Zoe ya no corría a esconderse. La esperaba en el porche con una manta sobre las piernas y el cuaderno en el regazo. ¿Y ese cuaderno?, preguntó Mariana. Mi lugar seguro, respondió Zoe. Mariana se sentó a su lado. ¿Querés leerme algo de estos días? Zoe lo pensó. Luego abrió una página. Leyó. Ahora hay días que no pienso en él, y no me siento culpable por eso.
Mariana asintió, no agregó nada. Solo le tocó suavemente la mano. A veces eso era más que suficiente. Laura seguía en terapia, seguía en su trabajo, seguía diciendo no sé cuando no entendía algo. Y ya no evitaba hablar del pasado. Se lo había prometido a su hija. Una noche después de cenar, Zoe preguntó: ¿Vos también te sentiste culpable? Laura se quedó en silencio. Luego respondió: mucho. Por no haber visto, por no haber estado. Pero ahora estás. Sí, ahora no me voy. Zoe la miró. Luego se levantó, fue hasta su cuarto y volvió con el cuaderno. Te voy a leer algo que escribí hace poco. Lo abrió. Buscó una página y leyó. Mi mamá ya no me pregunta si estoy bien. Me pregunta qué necesito, y eso se siente mejor. Laura se tapó la boca con la mano. No lloró, solo la abrazó fuerte, y Zoe no se apartó. Poco a poco las sombras fueron perdiendo su forma. Los recuerdos no desaparecían, pero ya no dolían como antes. Se volvían distantes. Como una piedra en el fondo del río seguía ahí, pero la corriente ya no se detenía. Zoe comenzó a escribir menos, a dibujar más. Empezó a llenar las páginas vacías con cosas que no estaban en su historia anterior: árboles, grandes cielos con estrellas, ventanas abiertas. Y un día dibujó una nena. Era ella, pero distinta. Tenía el pelo suelto, las manos abiertas y una palabra escrita al lado: ahora. Mariana la visitó una última vez antes del cierre formal del acompañamiento psicológico. ¿Cómo te sentís con todo esto, Zoe?, pensó. Luego dijo: no me siento feliz todo el tiempo, pero ya no me siento sola. Eso es sanación. Zoe frunció el ceño. ¿Y cuándo se termina de sanar? Mariana sonrió. No se termina, pero un día te das cuenta de que podés caminar sin que te sangre la herida. Zoe anotó esa frase. No la escribió en su cuaderno azul. La escribió en una hoja nueva, en limpio, en grande, y la pegó en su pared. Ese mismo fin de semana, Verónica pasó a visitarlas. No por trabajo, no por informes, solo porque sí. Llevó galletitas y una cajita de regalo. Zoe la abrió. Era una libreta nueva con tapa color violeta y una nota: para que sigas escribiendo, pero ya no solo lo que duele, también lo que nace. Zoe la sostuvo con ambas manos. No dijo nada, pero por la noche escribió en la primera página: me llamo Zoe, y esta es mi historia después del miedo. Y esa noche, cuando apagó la luz, no dejó la puerta entreabierta. La cerró desde adentro, y durmió, y soñó, y se quedó. La libreta violeta fue al principio un objeto extraño. Zoe estaba tan acostumbrada al cuaderno azul que le costaba tocar otra tapa, otras hojas, pero con el tiempo comenzó a usarla. Al principio solo escribía su nombre, luego su edad, luego pequeños recuerdos que no dolían. Una vez escribió: me gusta la mermelada, pero no de frutilla, me gusta la de durazno. Otra vez: me gusta cómo se ríe mi mamá cuando se le cae harina en la cara. No eran frases pesadas, no hablaban del pasado, eran cosas nuevas, livianas, y eso también era parte del proceso. Mariana ya no iba a visitarla. El acompañamiento profesional había terminado, pero habían acordado una última carta. Una despedida sin ruptura. A la semana siguiente llegó un sobre sin remitente, pero con letra clara. Zoe lo abrió con cuidado. Zoe. No todas las historias se cierran con una última frase. Algunas se abren con un punto y aparte. Vos no sos solo lo que te pasó, sos lo que elegiste hacer con eso. Te acompaño desde lejos y te pienso cada vez que una nena se anima a hablar. Mariana. Zoe guardó la carta en una caja de cartón con otras cosas importantes: la cinta celeste, una piedra que había encontrado en la plaza y el dibujo de la casa sin puerta que hizo en la unidad. Le puso un nombre a la caja con marcador indeleble, lo que me hizo fuerte. En la escuela, las maestras notaban cambios. Zoe ahora hablaba en clase. No siempre, pero levantaba la mano. Respondía, preguntaba. Una vez
Leyó en voz alta un cuento que había escrito sola. Se llamaba La niña que vivía en una estrella y hablaba de una chica que bajaba a la tierra para enseñarles a los adultos a escuchar. La señó Clara la miró con los ojos brillantes. ¿Y cómo termina? Zoe cerró el cuaderno y dijo: no termina, porque la estrella ahora está adentro. A fines de ese mes, Carla fue a visitarla. Vestía de civil, sin credenciales, sin papeles. Solo llevó una caja pequeña envuelta con papel madera. Esto no te lo puedo dar por protocolo, dijo en broma, pero lo traje igual. Zoe la miró sin entender. Abrió la caja. Adentro había una réplica de una llave de esas antiguas pesada de metal. ¿Qué es la llave simbólica de tu historia? Ahora la tenés vos, porque tu historia te pertenece. Y nadie más la puede abrir ni cerrar sin tu permiso. Zoe la sostuvo largo rato entre las manos. No dijo nada, pero más tarde esa noche escribió en su libreta violeta: tengo la llave y la voy a usar para abrir, no para encerrar. Laura también escribía. No lo hacía como Zoe, no en libretas ni en hojas de colores. Pero cada noche anotaba en un papel algo que quería decirle a su hija. A veces se lo leía, a veces no. Una vez escribió: perdón no alcanza, pero acá estoy, y me voy a quedar hasta que te alcance vos. Otra vez: hoy te escuché reír mientras hablabas con tu compañera, y eso es lo más lindo que me pasó en años. Zoe encontró uno de esos papeles en su almohada. No lloró, solo lo dobló con cuidado y lo guardó en su caja. Con los días, su mundo se agrandó. Fue a una visita al museo con la escuela, luego al cine, después a una feria del libro. Cada salida era una prueba de libertad, de que podía caminar por la calle sin mirar atrás. Una tarde, mientras regresaban del parque, Laura la miró y le dijo: te noto más alta. Zoe sonrió apenas. Capaz es porque ya no tengo miedo de crecer. El cuaderno azul ya no estaba sobre su cama. Ahora descansaba en un estante junto a otros libros. No lo había olvidado. Solo había entendido que no lo necesitaba todos los días. Una noche lo volvió a abrir. Lo leyó completo. Desde la primera frase escrita con manos temblorosas hasta la última escrita después del juicio. Cuando terminó, lo cerró. Apoyó una mano sobre la tapa y lo besó como si despidiera a una parte suya que ya no dolía igual. Después escribió en la libreta violeta: gracias por ser mi voz cuando no la tenía. Ahora puedo hablar sola. A la mañana siguiente, se despertó antes que su mamá. Preparó tostadas, puso la mesa, sirvió jugo de naranja y escribió en un post-it amarillo: hoy no tengo pesadillas que contar, pero tengo cosas lindas que decir. Laura lo encontró pegado en la puerta de la heladera. Lo leyó en silencio. Sonrió y supo con una certeza profunda que su hija estaba volviendo, no a lo de antes, sino a sí misma. Zoe caminó hacia la escuela con la mochila colgada, el pelo trenzado y la libreta violeta en el bolsillo. Y mientras cruzaba la calle pensó algo que luego escribiría: sobrevivir es el primer paso. Vivir con alegría el verdadero milagro. Y ese día, sin ruido, sin aplausos, sin testigos, Zoe empezó a vivir. Una tarde de junio, la escuela de Zoe organizó una jornada abierta para madres, padres y familiares. Los alumnos iban a leer textos que habían escrito durante el año. Algunos poemas, algunos cuentos, algunos apenas frases sueltas. El aula estaba decorada con guirnaldas de papel y carteles con palabras grandes: valentía, respeto, escuchar, construir. Zoe no estaba nerviosa, no temblaba, no escondía su cuaderno. Ese día eligió no leer desde su libreta violeta. Eligió hablar. Cuando fue su turno, se paró frente al grupo con la espalda recta, las manos abiertas a los costados y dijo: este texto no lo tengo escrito, está en mí. Lo llevo desde hace mucho. Al principio era un nudo en la garganta. Después fue un susurro. Hoy es mi voz. No quiero que me recuerden por lo que me pasó, sino por lo que elegí hacer después. Yo elegí no callar,
Elegí buscar ayuda. Elegí perdonar despacio sin olvidarme de nada. Y hoy elijo seguir. Silencio. Después aplausos. No exagerados, no vacíos, sino justos. Y entre ellos, el aplauso que más le importaba, el de su madre. Firme, emocionado, presente. Esa noche, al llegar a casa, Zoe abrió la caja que había titulado Lo que me hizo fuerte. Sacó la cinta celeste. La ató en la manija de su puerta, ya no como símbolo de fragilidad, sino de memoria. En las semanas siguientes empezó a escribir cuentos para niños. Inventaba personajes valientes, criaturas que tenían miedo pero seguían caminando. Dibujaba mapas de mundos que se curaban con abrazos. Su maestra le propuso reunirlos, hacer un pequeño libro escolar. Zoe aceptó. Lo llamó Historias que no se rompen. Una tarde, al volver de la escuela, encontró a su madre en el jardín leyendo. «¿Sabes?», dijo su mamá sin levantar la vista. «A veces me olvido de lo que pasamos, y no me siento culpable por eso». Zoe se sentó a su lado. «Yo también me olvido, pero no del todo. Me olvido del miedo, no de lo que aprendí». Su madre la abrazó sin decir nada. Unos meses después, Carla se jubiló. En su último día como agente, recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra. «Gracias por no hablarme como una nena rota. Gracias por no tener lástima. Gracias por estar cuando todos callaban. Hoy tengo llave, puerta y ventana. Y no le tengo miedo a ninguna. Zoe». El cuaderno azul ahora vivía en un cajón junto a una libreta vacía y una nota que decía: «Cuando alguien necesite hablar, préstalo, pero solo si está listo». Años más tarde, ya adolescente, Zoe fue invitada a un foro sobre infancia y derechos. La sentaron entre psicólogos, docentes y trabajadores sociales. Le ofrecieron leer algo. Ella sonrió. «No traje papeles, ya no me hacen falta», y habló. Contó su historia no como víctima, sino como testigo de lo que se puede reconstruir cuando alguien escucha a tiempo. Terminó diciendo: «Yo no soy lo que viví. Soy lo que elegí seguir viviendo después». Y se sentó, sin aplausos, sin lágrimas, solo con paz. Esa noche, al volver a casa, encendió la lámpara, abrió la libreta violeta y escribió la última frase de esta historia. «Ya no tengo que contar lo que me pasó. Ahora cuento lo que sueño». Cerró la tapa y salió a mirar las estrellas.